Muy buenas tardes, amada Iglesia IEDP Santa Julia. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta tarde de domingo, en la cual podemos meditar en la palabra del Señor, la escuela dominical. La lección del día de hoy es la número 91, que tiene por título Nuestra comunión con la Trinidad. Recuerde usted que hemos venido hace varias lecciones en esta temática, en esta serie de lecciones que abordan la doctrina de la Trinidad, que es parte de la doctrina de Dios. Hoy nos corresponde la lección número 91, nuestra comunión con la Trinidad. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 26, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, quisiera partir este resumen de la escuela dominical con una pregunta. Ya que nosotros estamos llamados a tener comunión con Dios y a través del tiempo hemos demostrado tener comunión con Dios perseverando en la fe, la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿logramos identificar qué persona de la Trinidad está orando en nuestras vidas? Nosotros por lo general decimos oramos a Dios, tenemos comunión con Dios a modo general, pero en esta comunión que nosotros tenemos con el Dios Trino, ¿logramos identificar qué persona de la Trinidad está orando en nuestras vidas? Y la Biblia, en cuanto a esto, entrega maravillosos detalles de nuestra relación con la Trinidad. Usted se relaciona con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ya que son tres personas diferentes, identificables según los patrones bíblicos, usted tiene comunión con cada una de ellas. Por ejemplo, cuando usted ora, ¿a quién ora? La respuesta bíblica es: usted ora al Padre. ¿En nombre de quién lo hace? Usted lo hace en el nombre de Jesucristo, su abogado. Usted se relaciona con Jesús. ¿Y quién le inspira? ¿Quién le dice qué tiene que orar? El Espíritu Santo. Por lo tanto, al momento de orar, usted está teniendo una relación con la Trinidad. Se está dirigiendo al Padre, siendo representado por el Hijo y siendo auxiliado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la comunión con la Trinidad, cuando hablamos de comunión, generalmente la palabra koinonía, que viene del griego, esta palabra comunión, koinonía, denota la idea de asociación, asociarse con alguien, de tener comunión, de participar en algo con alguien, de compañerismo, compartir algo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que los creyentes tenemos la bendición de tener comunión con la Trinidad, estamos hablando de que tenemos una asociación, que tenemos participación, que tenemos un compañerismo, compartimos algo con la Trinidad. Y también podemos decir que esta frase que nosotros utilizamos muchas veces en nuestras predicaciones y está en nuestra meditación, que es una comunión íntima, en este caso con Dios, la frase comunión íntima en el hebreo es solo una palabra y ella tiene la idea de algo en secreto. ¿Tiene usted un amigo, una amiga, alguien a quien usted le puede contar un secreto? Algo que los demás no tienen que saber, a lo mejor algo muy personal suyo. Usted busca un lugar, un espacio, un momento en donde usted puede compartir, ¿cierto?, su experiencia, su sentir, y lo hace en secreto. Está teniendo una comunión íntima, está teniendo un compañerismo, pero ese compañerismo es cerrado, es exclusivo.
De la misma manera, nosotros tenemos una comunión íntima, en este caso con Dios, identificable en las tres personas de la Trinidad. En relación a nuestra comunión con la Trinidad, vamos a ver que en primer lugar, usted, yo y todo creyente en el Señor Jesucristo, todo aquel que participe de la iglesia del Señor, tiene relación con el Padre. Vamos a ver 3 puntos que nos hablan de nuestra relación con el Padre. Letra A, en cuanto a nuestra comunión con la Trinidad, en relación con el Padre, tenemos que estar en comunión con Él. Estamos llamados a tener comunión con el Padre, estar en comunión con Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta relación de Padre e Hijo, en donde Dios como nuestro Creador, en donde el Padre Eterno nos hace partícipe de su familia, es una comunión maravillosa, es una comunión exclusiva. No todos la tienen, es para aquellos que han creído en Jesucristo. Cuando una persona cree en Jesucristo de corazón, confiesa con su boca, esa persona pasa a tener comunión con el Padre, ya no está huérfano, ahora tiene alguien que le cuide. Y esta comunión tiene maravillosas y poderosas repercusiones en la vida de cada persona. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ahora pasa a ser parte de la familia de Dios y el creyente pasa a tener comunión con su padre. No es como hoy en día en donde los padres se distancian de los hijos y los hijos de los padres. No hay diálogo. Muchos a temprana edad quieren ir a vivir solo porque quieren desvincularse de una vida en donde son guiados por sus padres. No, los creyentes tenemos una comunión con nuestro Padre. Y esta comunión es verdadera, no es inventada, no es algo meramente especulativo, sino que, tal como dice aquí el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Ya? ¿Y qué se anuncia? ¿Qué anunciamos nosotros? Que los creyentes tenemos comunión con Dios el Padre. ¿Tiene usted comunión con el Padre? Cuando usted tiene comunión con el Padre, eso le lleva a usted y a todo creyente, a mí, a conocer sus pactos. Nuestra comunión con la Trinidad en relación al Padre, los creyentes tienen la oportunidad de conocer sus pactos. En el Salmo 25, versículo 14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, aquí está hablando el escritor que está escribiendo este salmo, está diciendo que hay una consecuencia del hecho de tener comunión íntima con Jehová. Recuerde que comunión íntima, lo dijimos en la introducción, nos lleva a entender la idea de contar un secreto en la intimidad, contar algo privado, algo muy cercano. Entonces dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con qué? ¿Quién logra disfrutar esta comunión íntima con Jehová, en este caso con el Padre? Los que le temen. ¿Y cuál es la consecuencia? A ellos Dios les da a conocer su pacto. Recuerde usted que Dios es Dios de pactos. Desde Adán hasta el nuevo pacto, ¿cierto? Que fue sellado con la sangre de Jesucristo. Dios es un Dios de pacto con los patriarcas, con el pueblo, y hoy en día nosotros somos partícipes de un nuevo pacto. ¿Desconoce usted los pactos de Dios? Seguramente no, porque usted es conocedor de la palabra del Señor. Y todo aquel que tiene esta comunión íntima con Dios, con el Padre le da a conocer cuáles son sus pactos para la humanidad y para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. En nuestra
comunión con la Trinidad en relación al Padre, vivir una intimidad con Él también es parte de relacionarnos con el Padre. Dijimos que tenemos una comunión, conocemos sus pactos. Hoy en día nosotros somos partícipes del nuevo pacto maravilloso que está sentado sobre maravillosas y grandísimas promesas, mejor que las del tiempo antiguo. Y esto, el hecho de que nosotros conozcamos su pacto, nos lleva a vivir, no tan solamente a decir que tenemos una intimidad con Él, sino que es un estilo de vida de intimidad con el Padre. Por eso Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere que nosotros tengamos una intimidad con Él. Jesús, cuando estuvo con nosotros, cuando Él se humanó, Él tuvo intimidad, tuvo mucha cercanía con algunos de sus discípulos. Si bien es cierto, Él tenía un grupo que le seguía de 12 personas, pero hubieron algunas oportunidades en donde se notó que algunos, incluso dentro del mismo grupo, procuraban tener una mayor intimidad con el Señor. Y el Señor en algunos momentos también manifestó, ¿cierto?, que había una intimidad, por ejemplo, cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Él llevó a 3 tan solamente y tiene algo ahí privado con ellos en donde se transfigura delante de ellos, cambia su rostro, sus vestidos, ya también cuando hizo algunos de sus milagros, no siempre estuvieron todos. El mismo Juan, que es el discípulo amado, según su propia experiencia, él en algún momento estuvo recostado sobre el pecho del Señor, algo muy cercano. Entonces, podemos preguntarnos, ¿tenemos intimidad con Dios? ¿Cómo sabemos que tenemos esta intimidad con el Padre? A través de la oración. Cuando usted pone atención a sus palabras, cuando usted se siente protegido por Él, cuando usted se siente direccionado por el Padre, cuando usted se somete bajo sus pactos, cuando usted tiene un compañerismo, cuando usted tiene una asociación, podemos decir que estamos en comunión con la Trinidad, con el Padre. En segundo lugar, en cuanto a nuestra comunión con la Trinidad, específicamente en relación con el Hijo, Jesucristo, ya hemos hablado de nuestra comunión con el Padre, la Escritura también detalla que nosotros tenemos una relación con el Hijo. En primer lugar, usted y yo hemos respondido al llamado de Jesucristo. La Escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la Escritura nos está diciendo, no tan solamente hemos sido llamados a la comunión con el Padre, sino también a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué maravilloso ser parte de esta familia. Qué maravilloso tener comunión con Jesucristo. Él es santo, Él es perfecto, Él es eterno, y nosotros podemos tener compañerismo con Jesucristo. Podemos escuchar sus palabras, podemos conocer sus enseñanzas. Él fue el Dios eterno que se hizo hombre, que tomó nuestra naturaleza para venir a compadecerse de nuestras debilidades. Y Él se tomó un pueblo para que le escuchara, para que le siguiera, para que anduviese tras sus pisadas. Y fiel es Dios, para que nosotros también, así como tenemos comunión con el Padre, también podamos desarrollar bajo su misericordia, bajo la gracia, bajo el perdón de nuestros pecados, la comunión con Jesucristo nuestro Señor. En algún momento le dijo a sus discípulos: ya no llamaré siervos, sino que ahora ustedes van a ser mis amigos. ¿Cómo es la comunión que usted tiene con Jesucristo el Señor? ¿Cómo es la comunión? ¿Escucha sus palabras? ¿Está atento a sus enseñanzas? Él dijo en algún momento: cualquiera que me oye y pone por obra mis enseñanzas, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que edificó su casa sobre los sólidos.
No así aquel que desprecia la comunión con Jesucristo, que escucha sus palabras y no las pone por obra. El tal hombre es comparado con un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. En relación a esto mismo, la bendición es participar en el memorial de su sacrificio, en lo que nosotros le llamamos, y que es uno de los sacramentos que nosotros tenemos, la Santa Cena. 2 veces al año como congregación, bajo el parámetro bíblico que nosotros lo podemos hacer todas las veces que queramos, recordar el sacrificio de Jesucristo por nosotros, el sacrificio único, perfecto, que nos da la bendición de tener vida eterna. Nosotros lo hacemos como congregación y es una gran instancia en donde nosotros recordamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Primera de Corintios 10:16 nos dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros realizamos nuestro culto de Santa Cena, simbólicamente al comer ese pan que se nos da, estamos recordando que somos partícipes de que Cristo entregó su cuerpo por nosotros. Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Y también al derramar su sangre, lo recordamos al beber el fruto de la uva. Entonces, qué maravilloso es participar en el memorial de su sacrificio. Y cuando estamos ahí en la Santa Cena, participando de este servicio, tenemos una comunión maravillosa con Jesucristo. Probablemente usted tenga muchas experiencias de Santa Cena, en donde a través de lo simbólico, su espíritu, su alma, ha podido tener una intimidad con Jesucristo y decir, soy partícipe de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús me salva, perdona mis pecados, borra mis rebeliones y se transforma en algo completamente maravilloso para la gloria de Dios. En cuanto a nuestra relación con el Hijo, también podemos decir que somos privilegiados de compartir todo lo que Cristo tiene. Recuerde que hoy en día somos partícipes de la familia de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hebreos capítulo 13, versículo 14 nos dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Y esto inmediatamente nos lleva a las palabras de Jesús, en donde él dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. Cristo el Señor nos ha hecho partícipe de su bendición. Por eso hoy en día nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Y un día disfrutaremos de la morada que Él fue a preparar para nosotros, tal como dice el escritor de Hebreo, porque no tenemos aquí ciudad permanente, no somos de este mundo. Nosotros sabemos que nuestra herencia está en los cielos. Por eso somos privilegiados de compartir todo lo que Cristo tiene, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y por último, hemos dicho que en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, estamos identificando nuestra relación con las personas de la Trinidad. Dijimos que teníamos comunión con el Padre, con el Hijo, y también la Escritura detalla que tenemos relación con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Letra A, debemos estar siempre en comunión con Él, con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En esta bendición de disfrutar del amor del Padre, la gracia del Hijo, también disfrutamos la comunión del Espíritu Santo. Recuerde, compañerismo, estar asociado, andar. Esta semana hemos tenido una semana maravillosa en donde se nos han impartido diferentes temas de andar en el Espíritu, de vivir, de conducirse en el Espíritu. Y a eso también apunta esta clase, que hablar de Dios
hablar de tener comunión con Dios, la Escritura nos muestra esto que sucede en nuestra vida cotidiana, que nos relacionamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tener su amor, letra B. Romanos capítulo 15, versículo 30. En cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo, nosotros disfrutamos su amor. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, ponga atención, subrayamos, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La Escritura nos está diciendo que el amor del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está sobre nuestras vidas. Y eso nos lleva a muchas cosas. En primer lugar, a sentirnos confiados, porque el Espíritu Santo constantemente nos está haciendo sentir amados. ¿Cuántas veces nos he sentido amado por el Espíritu Santo? Consolado por el Espíritu Santo, ayudado, fortalecido, guiado por el Espíritu Santo. Y uno dice, verdaderamente Dios me ama, el Padre me ama, el Hijo me ama y el Espíritu que está en mí también me ama, porque viene a orar para que mi fe no decaiga, para que yo avance, para que yo prosiga la meta del supremo llamado del Señor. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos, oren por mí, pero háganlo a base del amor que el Espíritu Santo coloca en sus vidas. Es decir, que el amor del Espíritu Santo no tan solamente es para beneficiarnos a nosotros mismos, para que nosotros nos sintamos amados, sino que es para que nosotros también podamos amar, en primer lugar, a Dios y también a nuestro prójimo. Y cuando el Espíritu entrega ese amor a su vida, usted tiene la capacidad de poder orar por sus hermanos. Por eso Pablo dice, ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis, orando por mí a Dios. Y por último, mantener la unidad del Espíritu. Cuando hablamos de esta comunión con la Trinidad en relación al Espíritu Santo, nosotros estamos llamados a mantener la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo a hablar de la unidad del Espíritu? Está refiriéndose a que el Espíritu Santo permite que cada uno de nosotros tengamos un mismo Padre, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo de arrepentimiento. Tenemos algo en común, tenemos un compañerismo, no tan solamente con el Padre, no tan solamente con el Hijo. Y ya que nosotros somos partícipes de su familia, otras personas también son partícipes de su familia. Por lo tanto, tengo diferentes hermanos, somos una gran familia de la fe y todos tenemos en común algo, que es disfrutar de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es la unidad del Espíritu, lo que el Espíritu nos permite tener en común. Y esto lo disfrutamos en un vínculo. ¿Cuál es este vínculo? El vínculo de la paz. Por eso extrañamos tanto vernos, porque cuando nos veíamos en nuestras reuniones, en nuestros cultos, eran momentos de paz, de bendición, en donde manifestábamos que teníamos un Señor, una fe, que teníamos un sentir de glorificar el nombre del Señor, porque la unidad del Espíritu estaba en nuestras vidas. Muchas veces hemos dicho, ¿cuántas veces han llegado visitas a hermanos creyentes de otras congregaciones? Y comenzamos a compartir con ellos y es como si siempre no hubiésemos conocido. ¿Por qué? Porque hay una unidad del Espíritu, que aunque yo no la haya visto nunca, yo sé que el hermano tiene el mismo sentir mío. Usted sabe que su hermano, que a lo mejor usted no conoce, pero que es creyente en Jesucristo, tiene el mismo sentir de glorificar, de alabar, de perseverar en la fe. Entonces estamos llamados a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A modo de conclusión, podemos decir que estamos unidos a Dios por el vínculo del Espíritu Santo. El lazo de unión, ¿quién es? Es Jesucristo. Somos parte de la familia. El Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. ¿Quién nos enlazó a esta familia? Fue Jesucristo. ¿Ya?
por quien nos hicimos miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es mantener siempre viva la comunión con las personas de la Trinidad. Insisto, nosotros siempre hablamos, tenga comunión con Dios, pero esta clase nos sirve para ir detallando, para ir conociendo cómo nosotros nos relacionamos con Dios a través de las tres personas de la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga grandemente, reciba un cariñoso saludo, afecto de mi familia y que la bendición del Señor siga en medio de nuestra congregación. Hoy en día domingo, vamos a tener un hermoso servicio para la gloria del Señor. Bendiciones.